Un boina verde sobrevive años de entrenamiento en fuerzas especiales. Sobrevive todo lo que vio en el extranjero. Regresa a casa a un tranquilo suburbio de Salt Lake City, a una esposa y 3 hijos, a una casa que había comprado antes de que el matrimonio siquiera comenzara. Y luego, una noche de septiembre, en su propia cama, en su propio dormitorio, simplemente deja de existir. Sin cuerpo, sin funeral. Solo un colchón que es reemplazado 2 días después, una alfombra que aparece en un humedal y una llamada telefónica donde su esposa supuestamente le pide a otro hombre que no la vea como un monstruo. Esta es la historia de Jennifer Gladhill y Matthew Johnson, y comienza mucho antes de ese dormitorio. Sobre Jennifer Gladhill, nacida el 4 de febrero de 1983, hija de Thomas Ray Gladhill y Rosalie Christensen Gladhill, hay muy poco que el registro público revele. Casi nada sobre su infancia. Sin ciudad de origen confirmada, sin registros escolares conocidos, sin hermanos documentados. Lo que sí se sabe es que mantuvo una relación cercana con sus padres bien entrada la adultez. Lo suficientemente cercana como para que décadas después siguieran apareciendo en su casa para ayudarla con una crisis. Un detalle que con el tiempo adquiriría un significado muy diferente al que podría parecer en un principio. Matthew Johnson es igualmente difícil de rastrear en sus primeros años. Los registros públicos sugieren que nació probablemente el 3 de julio de 1973, lo que significa que era aproximadamente una década mayor que Jennifer antes de que ella siquiera entrara en su vida. Para cuando se conocieron, Matthew ya había vivido un capítulo completo de vida adulta. Sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Después de eso, se casó con una mujer llamada Crystal Peterson. Ese matrimonio duró de 2002 a 2007 y terminó por razones que nunca se hicieron públicas. Tras los Marines, Matthew encontró un nuevo propósito en el 19º Grupo de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional del Ejército de Utah, los Boinas Verdes. Pasaría aproximadamente 12 años allí, construyendo lazos con un pequeño círculo de hombres que más adelante importarían enormemente en esta historia. Uno de ellos era John Hash, un compañero boina verde que sirvió junto a él durante más de una década. Otro era Kevin Thompson, quien no solo sirvió con Johnson, sino que vivió con él. Antes de que Johnson conociera a Jennifer, Thompson era su compañero de cuarto en una casa en Cottonwood Heights, un tranquilo y acomodado suburbio al sureste de Salt Lake City. Ese detalle importa más de lo que podría parecer. Porque esa casa, la que Thompson alguna vez compartió con él, se convertiría años después en el centro de una investigación por homicidio. Thompson recordaba a Johnson como la persona a quien todos acudían cuando necesitaban una respuesta real. La persona más inteligente en la habitación, pero también alguien que podía hacerte reír hasta no poder respirar. No era un soldado endurecido y cerrado. Era un hombre privado, confiable y ocasionalmente hilarante que había construido su identidad alrededor de ser útil para las personas que le importaban. El tipo de hombre que cuando alguien tenía un problema, aparecía con una solución antes de que nadie se lo pidiera. En algún momento después de que Thompson se mudó, Jennifer Gladhill se mudó adentro. La fecha exacta en que se casaron nunca ha sido hecha pública. Lo que sí se sabe es que el matrimonio eventualmente produjo 3 hijos. Las fotografías de esos años muestran una familia suburbana ordinaria y aparentemente estable en su exterior. 2 padres, 3 hijos, una casa grande, una minivan Chrysler Pacífica, un contenedor de carga en el techo para los viajes por carretera, un par de perros y abuelos lo suficientemente cerca como para ayudar con el cuidado de los niños cuando fuera necesario.
Durante años, esa parece haber sido la superficie de las cosas. Jennifer, según todos los registros disponibles, trabajó de manera privada o se enfocó en el hogar. No ha surgido ningún empleador, ninguna carrera, ningún perfil público para ella. Matthew continuó construyendo su vida alrededor de la guardia, sus hermanos de fuerzas especiales y sobre todo sus hijos. Su abogado describiría después a un hombre que quería más que cualquier otra cosa mantener una cercanía continua con sus hijos. Los amigos han dicho que en algún momento Matthew pareció retirarse del servicio activo de la guardia. Sin embargo, seguía presentándose regularmente en una instalación de la Guardia Nacional, lo que sugería que había permanecido en alguna capacidad civil o de apoyo cerca de la comunidad que había definido gran parte de su vida adulta. Cualquiera que fuera el arreglo, lo mantenía anclado a las mismas personas, a la misma base y al mismo sentido de propósito que había construido durante más de una década. Pero debajo de esa superficie, el matrimonio se estaba desmoronando. Para principios de 2024, los amigos ya describían la relación como tensa y conflictiva. Alrededor de marzo de 2024, según el abogado de divorcio de Johnson, Jennifer se mudó fuera de la casa de Cottonwood Heights y luego llegó el 3 de julio de 2024, que resultó ser el 51 cumpleaños de Matthew. Ese día Jennifer presentó la solicitud de divorcio. La presentación desencadenó un verano de conflicto escalante. Los dos pelearon por quién era realmente el propietario de la casa. El lado de Johnson argumentaba que había sido suya antes de que el matrimonio siquiera comenzara, una afirmación que el abogado de Jennifer disputó, señalando que ningún tribunal había resuelto legalmente esa pregunta. Pelearon por la custodia de los hijos. Pelearon, según mensajes posteriormente revisados por el abogado de Johnson, de maneras en que Jennifer era frecuentemente quien provocaba la confrontación y Matthew era frecuentemente quien pedía que lo dejaran en paz. El 21 de agosto de 2024, Jennifer dio un paso significativo. Solicitó y obtuvo una orden de protección temporal contra Matthew, alegando maltrato doméstico. Durante algunas semanas, esa orden le dio fundamentos legales para permanecer en la casa y mantuvo a Matthew a distancia. Ese era el estado de las cosas en el otoño de 2024. Un matrimonio de más de una década desintegrándose en disputas legales sobre una casa, sobre los hijos, sobre quién había hecho qué a quién. Un hombre que había sobrevivido el entrenamiento más duro que el ejército estadounidense ofrece, que había servido en el extranjero, que había dedicado 12 años a las fuerzas especiales, ahora lidiando con batallas de un tipo completamente diferente. Batallas para las que ningún entrenamiento te prepara. Y luego llegó septiembre, y Matthew Johnson simplemente dejó de existir. Mientras los papeles del divorcio se acumulaban, Jennifer había comenzado una relación con otro hombre, alguien que más adelante se convertiría en el testigo más importante de todo este caso. Los reportes públicos nunca lo han identificado por nombre. Se le conoce simplemente como el informante. Sea lo que fuera lo que había entre ellos, era lo suficientemente serio como para que Jennifer eventualmente le confiara cosas que no le confiaba a nadie más en el mundo. Ese nivel de confianza, esa decisión de hablar, sería lo que al final la hundiría. Alrededor de este mismo periodo, según órdenes de allanamiento posteriormente desclasificadas por los investigadores, Jennifer le envió un mensaje a su padre pidiéndole $13,000 para ese viernes y al día siguiente le pidió la información de su tarjeta de crédito. Ningún registro público ha explicado jamás para qué era ese dinero. El 16 de septiembre de 2024, un comisario judicial revisó la solicitud de orden de protección temporal y declinó hacerla permanente. No dictaminó que no hubiera ocurrido ningún abuso. Dictaminó que la evidencia frente a él ese día no cumplía el umbral legal requerido. Pero fue más allá de eso. Describió tanto a Jennifer como a Matthew como confrontacionales y dijo que sospechaba que la orden de protección se había convertido en parte de la estrategia más amplia del divorcio. Una descripción
con la que la propia abogada de Jennifer diría después que estaba en total desacuerdo. 5 días después de ese fallo, Matthew Johnson estaría muerto. El 19 de septiembre de 2024, según el hombre con quien Jennifer salía, ella le mostró una pistola Glock cargada con cañón silenciado. Un arma que los fiscales argumentarían más adelante era consistente con el propio Glock 19X de Matthew. En la noche del 20 al 21 de septiembre de 2024, Matthew Johnson estaba en la casa de Cottonwood Heights. Según el relato posterior de la propia Jennifer a la policía, los dos bebieron whisky juntos, tuvieron relaciones sexuales y luego tuvieron una pelea seria después de que Matthew la confrontó sobre la aventura. Ella afirmaría después que él se volvió físicamente agresivo y que tenía moretones para probarlo. Los fiscales cuentan una versión completamente diferente de esa misma noche. Según el informante confidencial, Jennifer le dijo que le disparó a Matthew en la cabeza con su propio Glock mientras él dormía en su cama. Le dijo que destruyó su teléfono celular. Le dijo que movió su camioneta lejos de la casa para que pareciera que él había salido por su propio pie. Le dijo que metió su cuerpo dentro del contenedor de carga del techo de la familia, arrastró ese contenedor por las escaleras y lo cargó en la minivan Chrysler Pacifica. Piensa un momento en lo que eso implica. Un hombre de más de 90 kilos, entrenado en fuerzas especiales, siendo movido en secreto en la madrugada por su esposa. El contenedor arrastrado por las escaleras. El cuerpo cargado en la minivan familiar. El mismo vehículo donde habían ido de viajes por carretera con sus hijos, con el contenedor de carga en el techo, que también servía para vacaciones familiares. Las cámaras de timbre registraron supuestamente esa camioneta, siendo estacionada aproximadamente a medio kilómetro de la casa, a las 6:15 de la mañana del 21 de septiembre, con el teléfono de Matthew dejado adentro. El día siguiente, el 22 de septiembre de 2024, es el día que los investigadores reconstruirían después, casi minuto a minuto, usando los registros del teléfono celular de Jennifer. Alrededor de las 6 de la mañana, el teléfono de Jennifer estaba cerca del lugar donde había sido abandonada la camioneta. A la 1:44 de la tarde, su teléfono comenzó a moverse hacia el norte, fuera del condado de Salt Lake. 2 minutos después, llamó a su padre durante aproximadamente 4 minutos. A las 2:37 de la tarde, en algún lugar del condado de Davis, su teléfono se apagó, desactivado o sin señal, y así permanecería durante aproximadamente 2 horas y media. A las 5:07 de la tarde, volvió a conectarse. Llamó a su padre de nuevo 1 minuto después. Las cámaras de vigilancia supuestamente captaron su minivan en el área de Centerville alrededor de las 5:25 de la tarde. Según el informante, esta es la ventana durante la cual Jennifer condujo hacia el norte, enterró a Matthew en una tumba poco profunda y luego desechó artículos del dormitorio, un colchón, almohadas y una alfombra, en un lugar separado en el condado de Davis. Los investigadores eventualmente recuperarían exactamente esos artículos en un lugar vinculado a sus datos de teléfono celular. Y relacionaron la alfombra con una foto de 2023 sacada del propio teléfono de Jennifer, que mostraba a Matthew de pie junto a ella. Esa noche, a las 10:37 de la noche, las cámaras de vigilancia registraron la minivan de Jennifer entrando a un autolavado. Durante los siguientes 30 minutos, limpió el vehículo a fondo, aspirando el interior, abriendo cada puerta. Salió del autolavado y a las 11:47 de la noche llegó a la residencia del informante. Según él, ella apareció emocionalmente angustiada, cargando algunos materiales impresos que dijo quería que él tuviera porque pensaba que los disfrutaría. Y luego, dijo él, le contó todo. El disparo, la camioneta, el contenedor, el viaje hacia el norte, el entierro, la limpieza. Él dijo
que ella parecía tener miedo de ser atrapada, y habló sobre la posibilidad de suicidarse o huir. Él no fue a la policía de inmediato. Dijo después que genuinamente no sabía si creerle. En los días que siguieron, Jennifer supuestamente le envió mensajes diciéndole que había lavado y aspirado las áreas relevantes de la casa y que el problema ya no era un problema. Ella eliminó partes de su conversación de WhatsApp, pero él ya había tomado capturas de pantalla y eventualmente comenzó a grabar secretamente sus llamadas telefónicas. El 24 de septiembre de 2024, los padres de Jennifer, Thomas y Rosalie Gladhill, llegaron a la casa de Cottonwood Heights. Los vecinos los ubicaron allí desde aproximadamente las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Rosalie compró un colchón de reemplazo en Amazon ese mismo día. Thomas les dijo después a los investigadores que solo había ido porque había una fuga en el garaje, y en una frase que más adelante llamaría la atención de los fiscales, dijo que no había entrado al lugar donde había ocurrido el incidente. El lugar donde había ocurrido el incidente. No el dormitorio, no el cuarto principal. El lugar donde había ocurrido el incidente. Como si ya supiera exactamente a qué se referían. El 25 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional de Utah contactó a la policía. Matthew no había aparecido para cumplir con su deber, y eso solo ya era suficientemente inusual para levantar alarmas porque era completamente fuera de carácter para él. Sus amigos notaron que sus hijos ya habían dejado de tener noticias de él días antes, justo alrededor del 21 de septiembre. Jennifer no reportó su desaparición por su cuenta hasta el 28 de septiembre de 2024, 3 días completos después de que la guardia ya lo había marcado como ausente. Les dijo a los oficiales que ella y Matthew habían discutido el 20 de septiembre, que él se había ido después y que le había dicho que podría estar fuera aproximadamente una semana y que no quería ser contactado. El oficial que habló con ella la describió como distraída y nerviosa. Los investigadores notarían después algo igualmente revelador. A pesar de decirle a la policía que no sabía dónde estaba Matthew, Jennifer nunca intentó llamarlo ni una sola vez después del 21 de septiembre. Ni una llamada, ni un mensaje. Para una esposa que supuestamente no sabía dónde estaba su esposo y estaba preocupada por él, ese silencio lo decía todo. El 2 de octubre de 2024, la policía de Cottonwood Heights arrestó a Jennifer Gladhill. Para ese momento los investigadores ya habían registrado la casa y encontrado lo que parecía un esfuerzo elaborado para borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido en el dormitorio principal. Un colchón completamente nuevo, paredes limpiadas, manchas rojizas parduzcas en las persianas y el marco de la cama. Olor a blanqueador en el sótano. Decoloración por blanqueador en la escalera y una máquina limpiadora de alfombras dentro de la casa. Las pruebas presuntivas en la alfombra, debajo de donde habría estado la cabecera de la cama, dieron resultado positivo para sangre humana de una fuente masculina. Matthew Johnson había sobrevivido todo lo que las fuerzas especiales le habían exigido. Había sobrevivido lo que fuera que vio en el extranjero. Había construido una vida, una carrera, una familia, una identidad alrededor del servicio y la lealtad a las personas que le importaban. Y luego, según los fiscales, murió dormido en su propia cama, disparado con su propio arma, por la mujer con quien había tenido 3 hijos. Sin que nadie lo reportara desaparecido durante días, sin que nadie lo buscara,
sin cuerpo, sin funeral. Solo un colchón nuevo, una alfombra en un humedal y el silencio absoluto de una mujer que supuestamente no sabía a dónde había ido. Dentro de la minivan familiar, la policía también encontró algo completamente ajeno al supuesto crimen. Un contenedor negro con material vegetal en polvo y una riñonera con 6 bolsas separadamente empaquetadas que parecían ser hongos psilocibinos, junto con aproximadamente $26 en efectivo. Suficiente para que los fiscales añadieran un cargo de distribución encima de todo lo demás. En los días posteriores a su arresto, el tribunal también cortó a Jennifer de sus 3 hijos por completo, reemplazando la anterior orden de protección con una orden de no contacto. Los niños, de aproximadamente 11, 7 y 5 años, fueron colocados bajo la custodia del Sistema de Bienestar Infantil de Utah y eventualmente con familiares. El equipo de defensa de Jennifer pasaría meses después tratando, en gran medida sin éxito, de lograr que se restaurara incluso un contacto limitado con sus hijos. 3 niños que ya habían perdido a su padre, ahora también sin su madre. 13 días después del arresto, el 15 de octubre de 2024, los fiscales presentaron formalmente 9 cargos de delito grave contra ella. Asesinato en primer grado con agravante de violencia doméstica. 5 cargos separados de obstrucción a la justicia por eliminar mensajes, deshacerse del colchón, limpiar la casa, deshacerse del arma de fuego y mover la camioneta. Posesión de sustancia controlada con intención de distribuir. Abuso o profanación de un cuerpo humano. Y manipulación de testigos. 9 cargos. Cada uno representando una decisión que Jennifer supuestamente tomó después de esa noche del 20 al 21 de septiembre. No una decisión impulsiva. Una serie de pasos calculados, ejecutados uno tras otro, diseñados para borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido. El 24 de octubre de 2024, los padres de Jennifer, Thomas y Rosalie fueron arrestados bajo sospecha de ayudar a ocultar evidencia. Los investigadores también habían encontrado en su casa la caja de una pistola Glock 19X envuelta dentro de un mameluco de uno de los nietos. El arma en sí nunca fue encontrada. Esa caja, envuelta en la ropa de un niño pequeño, en la casa de los abuelos. En los meses que siguieron, el caso solo se profundizó. Para febrero de 2025, los fiscales revelaron algo que no había estado en los cargos originales. El contenedor de carga del techo que faltaba había aparecido en un humedal del condado de Davis, aparentemente aflorado a la superficie después de una tormenta. Las pruebas supuestamente confirmaron la presencia de la sangre de Matthew en su interior. Piensa en lo que eso significa. El informante había descrito ese contenedor. Había descrito cómo Jennifer lo usó para mover el cuerpo antes de que ese contenedor hubiera sido encontrado públicamente. Eso es exactamente el tipo de corroboración que los fiscales aman. Un testigo que describe un objeto que no debería conocer, y luego ese objeto aparece exactamente donde el testigo dijo que debería estar. Alrededor del mismo tiempo, los resultados del laboratorio confirmaron que la sangre encontrada debajo de la cama en Cottonwood Heights era una coincidencia directa con Matthew Johnson. En esa misma audiencia de detención del 28 de febrero de 2025, los fiscales reprodujeron partes de las llamadas telefónicas grabadas entre Jennifer y el informante. En ellas, ella supuestamente le suplicó que no la viera como un monstruo. Le dijo que su miedo hacia ella le partía el corazón, y se refirió a Matthew en tiempo pasado, diciendo que ya no era Matt. En un momento especialmente extraño,
Los fiscales dijeron que ella se comparó a sí misma con la reina de corazones y habló en términos generales sobre la creencia de que ciertas personas malas merecen ser eliminadas de la sociedad. El juez Adam Mao negó su liberación. Jennifer ha permanecido bajo custodia desde entonces. El 6 de febrero de 2025, Jennifer ya había renunciado a su derecho a una audiencia preliminar y se había declarado no culpable de los 9 cargos, una declaración que ha mantenido. En enero de 2026, le envió al juez presidente una carta personal, lo que es inapropiado fuera de la presencia de ambos equipos legales. En ella, se disculpó por ocupar su tiempo y dijo que estaba tratando de resolver cómo manejar todo lo mejor que podía. El juez la ingresó al expediente y la compartió con ambas partes. No era una confesión. Pero tampoco era la carta de alguien completamente indiferente a las consecuencias de lo que había hecho. El juicio, originalmente programado para diciembre de 2025, ha sido pospuesto 2 veces. Primero a junio de 2026, luego nuevamente debido a que otro caso de asesinato tomó prioridad de programación con el mismo juez y fiscal. A partir de hoy, la selección del jurado está programada para el 7 de diciembre de 2026, con días de juicio que se extenderán hasta el 16 de diciembre. Desde el punto de vista legal, este es lo que se conoce como un caso de homicidio sin cuerpo. Y aunque esos casos son absolutamente ganables, obligan a los fiscales a construir la prueba completamente a partir de evidencia circunstancial y testimonial en lugar de una autopsia. No hay un médico forense en el estrado diciendo la causa de muerte, la hora de muerte, el tipo de arma. Solo hay circunstancias que se acumulan una sobre otra hasta formar algo que se vuelve muy difícil de ignorar. El pilar más fuerte de la acusación en este momento es la convergencia de evidencia independiente con el relato del informante. La sangre de Matthew fue encontrada debajo de la cama y meses después, dentro del contenedor de carga recuperado. Un detalle que el informante había descrito antes de que ese contenedor fuera encontrado públicamente. A eso se suman la camioneta abandonada, el hueco de 2 horas y media en la señal celular, el autolavado nocturno y el colchón reemplazado. Una cadena de evidencia circunstancial que es difícil de explicar individualmente y casi imposible de explicar en conjunto. Pero la defensa tiene aperturas reales. Todavía no hay cuerpo, no hay arma homicida, no hay bala, no hay autopsia que establezca la causa o el momento de la muerte, lo que significa que no hay prueba médica directa de que Matthew esté siquiera muerto. Solo un caso circunstancial abrumador de que lo está. También hay una inconsistencia real en la cronología. El expediente coloca el abandono de la camioneta a las 6:15 de la mañana del 21 de septiembre, pero también describe el teléfono de Jennifer viajando hacia esa misma ubicación alrededor de las 6 de la mañana del 22 de septiembre, un día completo después. Y un vecino reportó por separado haber escuchado a la pareja discutir durante la noche entre el 21 y el 22, lo que no encaja limpiamente con ninguna de las dos versiones. El abogado defensor Jeremy Duss también ha señalado que el entrenamiento en fuerzas especiales de Matthew teóricamente le dio habilidades que una persona desaparecida ordinaria no tendría. Aunque ese argumento tiene que contender con la evidencia de sangre y el silencio total y permanente de un padre devoto que nunca volvió a contactar a sus hijos, a su unidad, ni a ninguna otra persona en su vida. Un hombre que había construido su identidad alrededor de ser útil y presente para las personas que le importaban, desaparecido sin una sola señal de vida. También hay una brecha entre lo que está confirmado y lo que se asume sobre los artículos domésticos desechados. Los fiscales recuperaron un colchón, almohadas y una alfombra de un sitio en el condado de Davis vinculado al teléfono de Jennifer,
y relacionaron la alfombra con una foto de su propio dispositivo. Pero en la audiencia de febrero de 2025, la defensa señaló específicamente que todavía no se habían producido resultados de sangre o ADN de esos artículos en particular. Eso es una distinción significativa. Relacionar un objeto con una foto prueba que vino de la casa. No prueba por sí solo que fue usado para ocultar un cuerpo. El patrón en el comportamiento alegado de Jennifer después del 21 de septiembre es algo sobre lo que vale la pena detenerse. Si el relato del informante es preciso, lo que ves no es a alguien fríamente indiferente, es a alguien oscilando rápidamente entre el control y el colapso. Limpiar metódicamente un auto durante 30 minutos seguidos en un autolavado a las 11 de la noche es comportamiento calculado. Aparecer en casa del amante, sollozando minutos después, confesando todo sin que se lo pidan y hablando de terminar con su propia vida, es lo opuesto. Pedirle a alguien que no la vea como un monstruo no es el lenguaje de alguien que no siente nada. Es el lenguaje de alguien gestionando desesperadamente cómo es percibida, lo que se alinea con la carta personal que luego le envió al juez disculpándose por hacerle perder el tiempo. Si eso refleja remordimiento genuino, pura autopreservación o alguna mezcla enredada de ambos, es exactamente el tipo de pregunta con la que este jurado tendrá que sentarse. Y exactamente el tipo de pregunta que nadie puede responder desde afuera. Jennifer Gladhill permanece bajo custodia. Todavía se presume inocente bajo la ley. Con la selección del jurado ahora programada para el 7 de diciembre de 2026. Matthew Johnson sigue desaparecido. Un boina verde que sobrevivió todo lo que las fuerzas especiales le exigieron. Que sobrevivió todo lo que vio en el extranjero. Que construyó una vida alrededor del servicio, la lealtad y sus hijos, cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado, cuya historia todavía no ha terminado.